atención, por favor. A continuación seguiremos con el panel Hay una identidad consistente en el psicopedagogo, por lo cual iré nombrando a los participantes de esto y les pediré que tomen su asiento en la mesa. Maestra Silvia Delgado González, por favor. Maestra Elba Hernández Martínez. Maestra Karina García Juárez. Maestro Juan Carlos Espinosa Ramírez. Maestra María de Lourdes González Ávila. Y por último, pero no menos importante, licenciado Ulises Neftalí Ávila Rojas. Voy a pedir que inicie este panel la maestra Silvia Delgado González. Permítame presentársela. Ella es licenciada en Economía, tiene una maestría en Administración, Gestión y Desarrollo de la Educación, con especialidad en Innovación Educativa, un diplomado en Metodología de Investigación, un diplomado en Educación Financiera, tiene un diplomado en Actualización y Competencias Docentes a nivel medio superior, diplomado en Actualización y Competencias Docentes nivel superior y un diplomado en Actualización y Competencias Docentes. Por favor, un aplauso para ella. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación, nuestras autoridades. Y me da mucho gusto ver aquí a muchos alumnos, exalumnos, a mi grupo que me traje completito, que anda por aquí. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, nos toca, afortunadamente, platicar acerca de algunas situaciones muy interesantes que, de hecho, ahorita hice una dinámica en grupo para traer más material para todos ustedes. Y hicimos algunos cuestionamientos que aquí el maestro Andrés propuso y me pareció muy buena idea. El preguntarles a los chicos qué te motiva o qué te motivó para ser psicopedagogo, qué esperas de la psicopedagogía, a qué adversidades te estás enfrentando o que te has enfrentado, quiénes te apoyan a estudiar o quiénes te han apoyado a estudiar. Y fue una polémica en grupo y fue una polémica en los blogs de debate que he tenido a lo largo de la semana, porque estos temas se estuvieron tratando. El decir que me motivó, yo les he comentado a mis alumnos desde un inicio que existen profesores por formación y profesores por vocación. Y yo creo que todos los que estamos aquí en este momento somos profesores por vocación. Y si a mí me preguntan, ¿cuál es tu profesión? Yo les digo, soy profesora. Yo no les digo, soy economista. Yo no les digo, soy maestra. Yo les digo, soy profesora. Porque nací para la docencia. Y yo creo que todos los que estamos aquí, por eso lo estamos. Y así me contestaron cada uno de mis alumnos. ¿Qué te motivó? Me gusta. Quiero hacer algo por la sociedad, quiero cambiar la sociedad por medio de un efecto dominó. Esas fueron las palabras de algunos, porque lo que aprendemos aquí de cada uno de mis profesores, lo llevo y lo transmito a las personas que están conmigo, a mi sociedad, a mi familia, a mis hijos, a mis alumnos, a quien esté conmigo. Y esa es una buena manera de transformar la sociedad. ¿Quién me apoya? ¿O qué me apoyó? ¿O qué adversidades he encontrado? Son tremendas y todos lo sabemos. Vivimos en una situación política, social y económica extremadamente difícil, donde no nos alcanza el dinero. Yo platico con ellos y les digo, ya me gasté la quincena antes de que llegue,
¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que los sueldos son bajos y la inflación es alta. Y yo lo platico mucho con ustedes y les hago ver la realidad que estamos viviendo, pero les digo, pero no es para que nos vayamos tristes o se quieran suicidar, no. Es para que veamos lo que podemos aportar para cambiarlo, porque desde el sector que estamos lo podemos hacer el cambio. ¿Qué adversidades son? Pues es el cambio de rutina para empezar, es el cambio de vida, es aquella crisis donde dices estoy en un estado de confort y de repente lo cambio y de repente ya me tengo que enfrentar a hacer tareas, administrar los tiempos y a compartir o distribuir el dinero o el recurso que tengo por una mensualidad, por hacer trabajos, el levantarme temprano, por ejemplo en sábado, o venir en las tardes una vez a la semana, no es fácil, porque trabajo, porque tengo hijos, porque tengo marido, porque tengo esposa, porque tengo muchas cosas detrás de mí y son fuertes adversidades. Pero hay algo importante en estos grupos que yo admiro mucho y valoro mucho a INPO y valoro mucho a sus estudiantes. ¿Saben cuál es? Es que no van con el ritmo de la secuencia académica, porque dejaron pasar tiempo y porque se enfrentan a un cambio importantísimo con una resistencia, pero es la resistencia misma de la naturaleza a ese cambio, el miedo al cambio de paradigmas. No es fácil y yo creo que esa es una de las adversidades más importantes que se han enfrentado aquí todos. Y cuando empieza el cuatrimestre, el primer cuatrimestre, y lo recibo, y se los he dicho a muchos de mis alumnos, recibo a mis niños, a mis bebés, a mis pubertos. Cuando se van, son unos monstruos, son unos académicos, unos profesionistas y unos profesionales formados por profesores ejemplares, que a mí me han enseñado mucho, todos mis compañeros me han enseñado mucho, pero lo que más he aprendido y más estoy convencida cada vez que estamos aquí por vocación, ¿no? Entonces, ¿quién los ha ayudado? ¿Quién les ha ayudado a soportar estas crisis? La familia, es la familia, los papás, los hermanos, los mismos hijos a veces, el marido, la esposa, pero también ustedes mismos. Pero hoy alguien me comentó, uno de mis alumnos me dijo, ¿sabe qué es lo que me ha ayudado más, maestra? Es que la gente me ha dicho, tú a esta edad vas a hacer una licenciatura, ¿qué te pasa? ¿Ya viste qué edad tienes? ¿Quién te va a contratar? Y eso, maestra, justamente ese es un reto que voy a cumplir y que voy a sacar adelante. Este es el contexto que estamos viviendo y por ahí ahorita hicieron una pregunta, ¿y por qué en las escuelas públicas no se está viendo esto? Se está abriendo y está abriendo una apertura muy grande, como bien dijo la maestra en este momento, hace un ratito. Hay una apertura y ustedes tienen un gran privilegio y un gran punto de oportunidad porque tienen 2 licenciaturas unidas. Y para ayudar a los jóvenes sí necesitamos ver cómo piensan. Los psicólogos aplican por ahí y la educación es pedagogía, son las estrategias de enseñanza-aprendizaje para ver cómo voy a aplicar. Y para llegar a un aula, hacer una evaluación diagnóstica no es fácil, pero no nada más ahí hay que encasillarse en la parte docente, como lo decía la maestra hace un ratito. Yo he platicado mucho con ustedes y les he dicho, ustedes deben de diseñar, ustedes deben de enseñar y apoyar al profesor para que el mundo y la sociedad cambie, principalmente México, que tanto lo necesita. Porque cuando nosotros hacemos un desarrollo de un diseño curricular, necesitamos ver dónde lo vamos a aplicar, sobre qué contexto vamos a trabajar. No es lo mismo hacer una licenciatura en turismo, por ejemplo, en la Ciudad de México que en Cancún. ¿De acuerdo? No es lo mismo estudiar administración de empresas en la Ciudad de México que en Monterrey, pero para nada. Entonces, esa ha sido una de las grandes fallas de la educación, que los diseños curriculares se generalizan. Y recuerden que, como lo dijo Ilva Taba, es importante ver la manera
de enfocarlo desde la cultura de una sociedad, respetar las culturas de la gente, porque eso va a enfatizar el amor por la parte de la docencia, porque si tú haces un diseño curricular psicopedagogo y lo contextualizas a las necesidades de la sociedad, entonces solo así va a cambiar tu sociedad. ¿O no quieres que cambie, verdad que sí? Y si tú vas a hacer también programas para las matemáticas, que todo mundo tiene ese paradigma de no puedo, no es eso, es que no existe aquella estrategia de enseñanza-aprendizaje adecuada para que puedan asimilar o que se convierta en un aprendizaje significativo. Hay que amar las matemáticas, hay que amar cualquier disciplina, pero enséñales cómo. Y tú, psicopedagogo, puedes diseñarlo, ver qué es lo que piensa o cómo es la mente de cada persona y cómo vas a hacer esas estrategias. Y enséñale al ingeniero en informática, quiero esto, y él va a hacer lo que tú le plantees. Pero tú ya estás viendo desde tu capacidad y desde tu preparación y con todas tus competencias qué es lo que va a llegar a esos niños y a esos jóvenes para que se conviertan en un producto adecuado llamado aprendizaje significativo. Eso es lo que yo quiero compartirles desde la parte que yo les agradezco mucho que me hayan invitado, desde la parte del maestro Andrés que quiso de alguna manera orientar esta charla, ¿de acuerdo? Y repito, me da mucho gusto verlos aquí. Y son grandes muchachos, son grandes y están en una buena institución donde hay aprendizaje. Recuerden que les he comentado que el aprendizaje más importante es el de la vida. Y la retroalimentación entre todos ustedes es lo que los va a hacer crecer como seres humanos. Y ante todo, la humildad. Y la humildad no significa humillarnos, la humildad significa saber que tengo errores y saber que los demás me pueden enseñar, porque solo así voy a crecer. Enhorabuena, muchachos. Muchas gracias, maestra. Ahora toca el turno a la maestra Elba Hernández Martínez, permítame presentarla. Ella tiene la licenciatura en Pedagogía por la Unimex, la licenciatura en Psicopedagogía por el IMPO, maestría en Educación por la Unimex y maestría en Evaluación Educativa por el IMPO. Por favor, maestra. Hola, muy buenos días. Agradezco al IMPO, al maestro Andrés por la invitación. Y bueno, este panel es referente a si hay una identidad consistente del psicopedagogo. Hoy por hoy se ha estado discutiendo esto, ya lo han hablado los maestros Alejandra y Manuel, sobre realmente hay una identidad. ¿Ustedes sienten esa identidad? Yo lo voy a dirigir hacia las adversidades que se han encontrado, que se han visto, o que han ustedes, los que ya son exalumnos, se han enfrentado. Para entender qué es adversidad, en latín es adversitos y es la cualidad de lo adverso, pero también es referente a algo o a alguien que resulta contrario o opuesto a algo fatal, algo que no me sirve, algo que no funciona, algo feo, ¿no? Es lo que dicen, que es de la mala suerte, es una infidelidad, desdicha, desventura. Pero si lo vemos desde el punto de vista como psicopedagogos que estamos aquí en el IMPO y lo vemos contrario, vamos a darle esa vuelta a que sea una felicidad, una prosperidad, una buena fortuna. ¿Por qué? Si bien es dicho que la psicopedagogía está compuesta por dos disciplinas, que es la pedagogía y la psicología, pues ha encontrado mucha situación en este campo tan complejo. ¿Soy psicólogo o soy pedagogo? ¿Qué es lo que soy? ¿Hacia dónde voy? Es una de las primeras adversidades que nos encontramos en esta situación de que no nos definimos, no sabemos quiénes son. Y puede ser, que me incluyo yo, puede ser que el psicopedagogo no le demos nosotros los docentes esa identidad o no los encaucemos a que empiecen a buscar esa identidad. ¿Sí? Entonces es importante saber dónde estoy parado, qué es lo que voy a hacer, hacia dónde voy. Lo comentaba hace un momento la maestra Alejandra.
Hay que darle esa identidad a ese psicopedagogo para no encontrarnos con las adversidades. Otra de las adversidades que también podemos ver es que estamos en contra de la reforma de lo que soy. Soy docente, soy psicólogo, soy pedagogo, soy estratega, pongo en marcha las teorías del aprendizaje, cómo las llevo a cabo. O sea, vámonos a hacer la fusión de esas dos disciplinas para hacer una sola y encontrar nuestra identidad, saber hacia dónde queremos ir, porque en muchos de los países, en otros países donde se lleva a cabo la psicopedagogía, se habla del psicólogo científico educativo, en otros habla como psicopedagogo el orientador educativo. Nosotros aquí en México, ¿qué connotación le tenemos que dar? Entonces, a partir de estos encuentros que se han venido dando y de la propuesta que se hizo para hacer un libro y determinar la identidad del psicopedagogo, las funciones reales, desde cómo los estamos formando en el aula, de hacia dónde los llevamos, cómo los estamos dotando de esas estrategias, de esas teorías a cada uno de ustedes. Pero más aún es que ustedes mismos se vayan identificando hacia dónde quieren llevar esta parte de conocimientos. No puede ser inclinado a la parte terapéutica, diagnóstica solamente. No puede ser tampoco a la parte estrategias, herramientas, teorías del aprendizaje. Tiene que hacer la función para llevar a cabo la situación del entendimiento de lo que soy, de cómo me voy a ir identificando. Y también otra de las situaciones, otras de las adversidades que nos hemos topado es la parte de estudiamos mucho, vemos muchas teorías, pero no analizamos, no concretizamos, no llevamos un criterio propio de cómo y en dónde utilizar esas estrategias, cómo llevarlas a cabo. Entonces, esa es otra de las adversidades que como profesionales nos vamos a estar topando, y esto va a depender mucho en donde estemos desenvolviéndonos, donde estemos trabajando, donde estemos llevando a cabo estos conocimientos. Sí depende mucho de ustedes, sí nos tenemos que apoyar de las teorías, no las podemos dejar a un lado, pero sean hábiles, sean innovadores en la parte de llevar la psicopedagogía como una sola, no como pedagogía, no como psicología. Aquí habemos maestros, psicólogos, pedagogos, terapeutas, de todo, pero de ellos de verdad tomen lo que a ustedes les va a dar esa identidad, hacia dónde es que quieren llevar a cabo. Otra de las adversidades que también me he topado, he encontrado en esto, es que los aprendizajes, la denominación de aprendizajes, cómo es que aprendemos, cómo es que lo llevamos a la parte laboral, y lo peor de esto es que no llevamos un análisis crítico. Tenemos teorías muy buenas y nos casamos con esa teoría, la llevamos tal cual. No puede ser posible que no le demos nuestro criterio propio, que le demos esa connotación para lo que estamos apoyando. Estamos en un ámbito familiar, educativo, social, no nada más en el ámbito escolar, ¿sí? Educativo en todos los contextos, llámese educación especial, llámese problemas de aprendizaje, llámese orientación educativa, es se conlleva en todo ese momento. La parte familiar, el cómo ayudamos a los padres, a la familia, al crecimiento mismo de sus hijos en cuanto a la situación de aprendizajes, la situación de personalidad, no es aislado, tiene que ser. Y la sociedad, ¿qué es lo que espera? ¿Cómo vamos a hacer funcionales a estos individuos para el día de mañana la sociedad que nos va a reclamar? Las sociedades son cambiantes, debemos de estar siempre a futuro viendo, siempre planeando a futuro y saber qué es lo que hice, cómo lo estoy haciendo y cómo es que debe de cambiar, cómo es que debe de llevar a cabo esos cambios para que nos ayuden a nuestra labor como psicopedagogos. Bueno, en otros de los casos, yo siempre con mis alumnos que tengo hoy día, estamos viendo la elaboración de planes y programas. Esa es una materia muy bonita en donde podemos analizar
no nada más el plan de psicopedagogía, sino los planes que hoy día tenemos en la educación, y cuáles son lo que falta para que me den esa identidad, para que me den ese rumbo como psicopedagogo, que me den ese rumbo como psicólogo, que me den ese rumbo como pedagogo. Eso es lo que hay que estar revisando de manera constante, porque las sociedades son constantes, son cambiantes, y hay que hacerlos, y hay que adecuarlos, y hay que reformarlos de acuerdo a las sociedades que vamos a estar con ellas trabajando. Entonces son adversidades que el psicopedagogo se va a enfrentar y que tiene que ser hábil, audaz, para poder llevar a cabo de la mejor manera su profesión, dar respuesta a lo que nos están pidiendo, a lo que tenemos y a lo que yo misma deseo que se lleve a cabo como psicopedagoga. Muchas gracias, maestra. Ahora es el turno de la maestra Karina García Juárez. Ella es doctorante en educación, tiene la maestría en educación de la Universidad del Valle de México, la licenciatura en psicopedagogía en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, la licenciatura en educación especial en el área de atención auditiva y lenguaje en la Escuela Normal de Especialización. Por favor, maestra, un aplauso. Gracias. Buenos días, pues agradecer primero al decano de psicopedagogía por la invitación y a todos ustedes por haberse interesado en esta temática, sin duda muy importante. Cuando me hicieron esta invitación y vi en el panel en el que estaba por participar, pues viene esta pregunta que está en la diapositiva, ¿no? Y se me hace justo de vital importancia. ¿Hay una identidad consistente en el psicopedagogo? ¿Ustedes qué dicen? Con bases y fundamentos. Sí, porque seguramente puedo agarrar y decir no, pero nunca me he dado a la tarea de investigar. Seguramente me puedo decir, es que INPO no me ha dado los elementos, pero tampoco he revisado el plan de estudios, las temáticas, el perfil de egreso que la institución me ofrece, ni antes de inscribirme, ni ahora que ya estoy inscrito, y si ya egresé, ni cuando egresé. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar como a cuestionarnos. ¿Esta identidad realmente no existe porque no está? ¿O no existe porque no nos hemos dado a la tarea de poder hacer una investigación personal? Deja tú ya de lo que los demás puedan hacer, personal. Y entonces me remonté a cuando yo llegué a esta institución, hace algunos años. Yo soy licenciada en educación especial y yo siempre dije, yo soy licenciada en educación especial. Yo no vengo a ser psicopedagoga, vengo a nutrir mi educación especial. Y comencé a mirar por qué. Dije, ¿por qué educación especial? ¿Por qué psicopedagogía y no psicología? O no pedagogía. ¿Qué me dio a mí la psicopedagogía que pude optar de esta disciplina y no de otra más? Y entonces ahí fue cuando empiezas a reflexionar, ¿no? Y así como el monito estamos, ¿no? O sea, así, realmente pensando si no existe. ¿Y qué crees? Sí hay, sí existe. Y mira, todo lo que no sabes, vete al diccionario. Así literal básico. Ya el doctor José Manuel y la maestra Alejandra nos dieron una explicación, pero breve y sencillo, vete a un diccionario y ahí vamos a poder identificar de manera concreta, mínimo para salir de la duda, después lo investigo más, pero ahí lo vamos a poder tener. Y entonces fíjate, el diccionario de la Real Academia lo que dice española, define la psicopedagogía como la rama de la psicología que se ocupa de los fenómenos de orden psicológico para llegar a una formulación más adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos. Y entonces dices, ¿y cómo? Parte de la psicología, pero no me está hablando que voy a checar procesos. Aquí el profe psicólogo me va a poder orientar ahí más. No me está diciendo que voy a ser psicólogo, me está diciendo que voy a ver los métodos didácticos y pedagógicos, como a través de la psicología, ¿qué me va a dar como psicopedagogo? Entonces, para irle más ahondando, como no me quedó clara esta primera o me surgieron algunas dudas, entonces vi el siguiente diccionario. Entonces ya me fui a la casa, ¿no? Al de educación especial, que ese lo entiendo más. Y dije, ok, a ver, vamos a ver desde la educación especial. Y entonces Brito, que es un autor que te recomiendo que revises, define la psicopedagogía como la pedagogía que está fundamentada esencialmente en la psicología como ciencia. Y entonces ahí está. La pedagogía que está fundamentada esencialmente en la psicología como una ciencia. ¿Por qué, chicos? Porque vamos a mirar los procesos cognitivos. Eso es lo que la psicopedagogía hace. Mira los procesos cognitivos o los procesos que están relacionados con el aprendizaje. ¿Por qué? Bien decían en la parte de la historia,
La psicopedagogía surge cuando las personas comienzan a no aprender, cuando se dan cuenta que no todos aprenden, que de repente hay quien se iba de la escuela, pero no porque no le gustara, o sí no le gustaba, pero no le gustaba porque no aprendía. Y entonces, como no aprendías en estos modelos tradicionalistas, donde decía que todos avanzábamos igual, ahí es donde se hace necesaria una disciplina que entonces comienza a entender por qué no aprenden. Desde la docencia no podría, porque la docencia se va a enfocar a los métodos de aprendizaje y entonces ellos iban a querer, por eso un maestro regular, de repente si es, él no sabe, y yo los cuestiono en los diplomados de problemas de aprendizaje que se los sugiero, siempre los cuestiono, ¿realmente no sabe o no sabe lo que tú quieres? La expectativa del maestro de grupo, respeto bastante a los maestros de grupo, está plasmada a través del plan de estudios, porque ellos son lo que hacen. Ahí está mi plan de estudios y eso es lo que yo quiero alcanzar. Por eso es que el docente va a decir, no sabe, pero el psicopedagogo no podría decir eso. Tendría que encontrar la forma de poder entender cuáles son los procesos que están interviniendo en este aprendizaje, ya sea para obstaculizarlo o para favorecerlo. Teniendo claro esto, voy a poder entonces sí hacer una propuesta psicopedagógica, porque entonces lo que voy a hacer es desafiar a todos esos modelos, a esas metodologías, las voy a desafiar, no las voy a modificar, si la puedo modificar algún día, excelente, no las voy a modificar, sería padrísimo, las voy a desafiar y entonces le voy a decir al conductismo, vas conductismo, así con este modelo voy a diseñar yo como psicopedagogo técnicas y estrategias para que este niño aprenda a partir de estos procesos que requiero favorecer. No me gusta el conductismo, me muevo, el cognoscitivismo, a ver cognoscitivismo. Y entonces te vas a poner a desafiar. No vas a decirle no a un paradigma, ni a un modelo, ni a una teoría de aprendizaje. Lo vas a empezar a nutrir para empezar a checar qué es lo que puede llegar a ese niño, ¿vale? Y bueno, y como no podía faltar, al final estamos en IMPO. Y entonces, chicos, ¿lo han revisado? Levanten la mano, ¿quién ha revisado esto? Nadie. No, seguramente sí, alguno por ahí. Pero bueno, quise partir primero por reconocer a la aportación que el doctor José Manuel hace. Esta de verdad apúntala. Ahí está, alguna vez se la escuché en el programa de radio Voces desde el Aula, los jueves a las 3 de la tarde. La dijo también. Sí, es que hay que aprovechar todo escenario. La dijo también y de verdad, ahí está, o sea, sin irme tan lejos, porque a lo mejor alguien pudo haber dicho, ay maestra, pero puso el diccionario de España, ay, después puso el de educación especial, porque usted es licenciada en educación especial. Bueno chicos, ahí está el doctor José Manuel. Entonces este es de INPO, este es de casa. Y entonces dice, la psicopedagogía es la ciencia que se encarga de abordar los problemas educativos desde el ámbito psicológico. Y ahí está. La tarea sería entonces empezar a cuestionarnos todos si realmente existe la identidad de nosotros, no por una falta, porque ahí está, hay libros, hay bibliografía y demás. Tendríamos que mirar desde docentes y de estudiantes. Yo vine a ser psicopedagogo y ¿qué estoy entendiendo? ¿De qué elementos me estoy apropiando para poderlo ser? Yo soy docente del área de psicopedagogía, porque también nos toca a los docentes. ¿Estoy formando realmente a un psicopedagogo? O soy licenciada en educación especial y les estoy enseñando como licenciada en educación especial. O soy psicólogo y les estoy enseñando como psicólogo. O soy pedagogo y les estoy enseñando como pedagogo. O soy economista, no sé, lo que sea. Y entonces ahí nos tendríamos que estar, si es que nada más que se me vinieron ahorita por lo que tenemos aquí. Y realmente estoy favoreciendo la psicopedagogía. No se trata de enseñar mi área. Se trata de mirar a ese psicopedagogo y saber cómo mi área lo nutre. ¿Y cómo mi área lo va a orientar? Ese es desde el lado del docente, pero también desde el lado de allá. Acuérdense que el proceso de enseñanza-aprendizaje es de dos. No solo es el maestro que enseña, porque ¿qué crees? Ya no estamos en un modelo tradicionalista donde solo el docente habla y dice, y dice, y dice, y dice, y tú nada más absorbes. No, enseñanza-aprendizaje. ¿Qué métodos de aprendizaje tú estás orientando para ti? ¿Conoces tus propios procesos cognitivos? Si yo no puedo identificar los propios, ¿cómo voy a mirar el del otro? Si yo no, de repente no puedo ubicar cuáles son los procesos cognitivos básicos, a ver, me surgió la duda. A ver, todos son aquí psicopedagogos y hay por ahí psicólogos y maestrantes. ¿Cuáles son los procesos cognitivos básicos? No, memorización no. Percepción, fue mi alumna acá.
Percepción. Atención. Allá maestría en evaluación, lo acabamos de ver, y en educación también. Memoria, lenguaje, y falta uno antes del lenguaje. Pensamiento, percepción, atención, memoria, pensamiento y lenguaje. Ahí están. Son mis básicos, hay más. Los tengo claros, y no solo los tengo claros desde la teoría, chicos, los tengo claros en mí, sé cómo poder ubicarlos. Es más, observa a un niño jugar, es más, ni siquiera te metas, por eso no soy psicóloga. Porque no va a poner a evaluar todo el tiempo al niño con pruebas. Observo al niño, y cuando lo observo jugar, ¿puedo identificar estos procesos? ¿O en qué proceso están? ¿Y cómo? ¿Y cómo lo hago, no? Entonces, ahí tendremos que tener varias situaciones para poderlo checar. Porque, ¿qué crees? El IMPO te está dando todos los elementos que requiere. De hecho, en el perfil de egreso, esto es lo que dice que vas a lograr. Y escucha, ¿lo ha leído? Vale, lo vamos a leer juntos. Dice entonces: la licenciatura en psicopedagogía del Instituto Mexicano de Psicología está enfocada a la formación de profesionales en las diversas áreas de la educación, en la cual se analiza el proceso educativo y sus características. ¿Por qué voy a analizar el proceso educativo? Porque también de ahí se originan algunas dificultades. No solo voy a mirar los procesos cognitivos, también voy a checar esos que vienen desde los ámbitos afectivos sociales o desde el entorno educativo en el que se desenvuelve el propio estudiante, ¿vale? Áreas del proceso educativo y sus características, empleando diferentes enfoques, instrumentos, metodologías y técnicas actuales en las áreas de la pedagogía y la psicología, donde se elaboran ideas constructivas e innovadoras que conlleven al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la investigación en el ámbito social, educativo, donde la labor del psicopedagogo va más allá de un escenario escolar. Y entonces, fíjate, la misma escuela te lo está diciendo. Si revisamos tu plan de estudios, por eso veo didáctica, por eso veo teorías de aprendizaje, por eso veo planes de estudios, problemas actuales de la educación en México. Necesito saber esas situaciones para poder entender entonces cuando esa persona que sale de la norma y de repente no alcanza los aprendizajes que van siendo esperados, comienzan a hacer esta parte de... Para eso lo voy a tener que empezar. Y por eso lo tengo que tener claro. De hecho, entonces esta parte de identidad está consciente, es un conjunto de rasgos. Lo tengo, pero entonces a partir de hoy, quitémonos de la idea que no existe. Empecemos a dejar de pensar que no existe. Empecemos a checar estos rasgos que me van a definir a mí. Y entonces la tarea es bastante personal, ardua, que sí podemos acompañarla dentro de un proceso formativo, pero que entonces tendríamos que tener claro por qué tú estudiaste o estás estudiando psicopedagogía. En la pregunta de hace rato, ¿por qué el IMPO da la licenciatura? No lo sé. El IMPO lo da porque al final es una casa de estudios que ofrece. Pero el que decide inscribirse eres tú. El que decide ser psicopedagogo eres tú. Y entonces ahí está. Este psicopedagogo es el agente encargado de identificar y dar respuesta a las deficiencias en el aprendizaje a través de un apoyo especializado. ¿Cómo va a lograr ese apoyo especializado? En la charla del ratito te platico. Gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora toca el turno del maestro Juan Carlos Espinosa Ramírez. Él es maestro en tanatología, egresado del Instituto Mexicano de Psicología y licenciado en Psicología, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Es docente en áreas clínicas, sociales y educativas del Instituto Mexicano de Psicología, conferencista en temas sociales, educativos y de la salud, imparte talleres, cursos e intervenciones grupales y es empresario y socio de la marca Acompáñame, productos lúdicos para el desarrollo y el acompañamiento tanatológico y emocional. Un aplauso, por favor. Saludos, chicos. Todo el mundo se pregunta cómo se forma la identidad y nos dice nuestro tema del día de hoy: ¿hay identidad consistente en la psicopedagogía o en el psicopedagogo? ¿Ustedes qué consideran? ¿Sí hay o no hay? ¿Cómo se da eso? Creo que es
La mayoría de nosotros cuando somos pequeños nacemos con expectativas. De hecho, desde que usted está en la barriguita de su mami, le dan colores, le dan nombre, le dan un apellido, le dan una salud, le dan una cultura, le dan ideologías. Incluso usted todavía no nace y ya hasta le dan una religión, ¿no? Ya hasta le dicen, va a ser católico, y cuando tenga su bautizo, el otro todavía ni opina. Cuando va a decirle algo, le avientan el agua en la boca para que no hable, ¿no? Entonces, desde pequeño, ay, perdón, es que a mí fue en la boca, sí, no funcionó. Entonces nos damos cuenta que nosotros desde que tenemos vida y desde que se germinan 2 células, comenzamos a generar identidad, ¿no? Y entonces nosotros nos preguntamos todo el tiempo, ¿qué es una identidad? La identidad contesta a una sola pregunta, la pregunta es ¿quién soy?, ¿no? El gran problema de esto es que nosotros en ocasiones no sabemos ni quiénes somos, porque tenemos una construcción totalmente social. Nos enseñan a ser. Y por ello, muchos de los que están aquí sentados, y es algo que he dicho, y en ocasiones creo que por eso pueden aborrecer lo que les digo, es decir, ¿a qué vienes a sentarte? Les digo que vienen a hacer horas nalga. La hora nalga es venirse a sentar y no hacer nada. La pregunta es, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu misión de venirte a sentar a un aula? ¿Por qué? Porque en algún momento te dicen a ti, estudia psicopedagogía, estudia psicología, estudia algo, porque usted tiene que ser alguien en la vida. Lo somos. Aunque sea algo que no queremos, pero lo somos. Tenemos un acta de nacimiento que nos da una identidad de corte nacional. Tenemos una asignación de género, tenemos una asignación sexual que nos da identidad. Por eso la palabra identidad es muy extensa y no tenemos solamente que reducirla a algunos ambientes, porque hablar de identidad tiene que hablar de la integridad del propio ser humano. Por ello, es importante que usted sepa que para poder sentarse aquí, usted debe conocer lo que un psicopedagogo hace.